Muy buenos días a todos ustedes que se suman a esta conferencia del Templo La Basílica de la Sagrada Familia, realizada por el famosísimo arquitecto catalán Antoni Gaudí. Mi nombre es José Manuel Cerda, yo soy fundador y director del Laboratorio de Humanidades y es con tremenda alegría que les queremos dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión dictada por el profesor doctor Cristian León, miembro del Laboratorio de Humanidades, que abre todo un año conmemorativo que se celebra en distintas partes del mundo para honrar la memoria, el genio y la obra del famoso arquitecto catalán. Como muchos de ustedes saben, y si no lo saben, se los comentamos ahora, esta conferencia no es coincidencia, no la estamos haciendo simplemente porque se está concluyendo la construcción de la Sagrada Familia, como han visto en las noticias, o bien porque también ha avanzado y ha progresado el proceso de beatificación de Antoni Gaudí, sino que fundamentalmente porque se cumplen 100 años exactos de su muerte. Esto se cumplirá efectivamente el 10 de junio del presente año y es para nosotros un grandísimo honor como Universidad San Sebastián, aquí en Chile, el poder acoger eh, tamaña, ¿no es cierto?, inscripción que hemos tenido de personas de más de 13 países que se han inscrito en esta conferencia. Tenemos más de 370 personas inscritas. No todos, evidentemente, están conectados en vivo en este momento, pero nos alegra profundamente el poder iniciar este año conmemorativo con una conferencia tan emblemática, tan importante, tan señera como es sobre la Sagrada Familia. Por supuesto, la obra arquitectónica más famosa, más conocida de Gaudí y el monumento de España más visitado por los turistas, lo que evidentemente rinde un tributo al legado y la trascendencia de la obra de Gaudí. Como les decía, esto simplemente inicia una serie de actividades que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo el año en el Laboratorio de Humanidades. En su momento, al final de la conferencia, les indicaremos, ¿no es cierto?, cómo ingresar a la página web, al sitio web del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián, para que todos ustedes puedan enterarse e informarse de las próximas actividades que realizaremos en torno a la gran figura de Gaudí. Bueno, ya con esa introducción, me permito introducir ahora al profesor doctor Cristian León González. El profesor León es arquitecto de profesión, licenciado en arquitectura, con un doctorado en Historia del Arte y la Arquitectura de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. El profesor León es académico de la Universidad San Sebastián y es miembro, también investigador del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. Y para nosotros, digamos, es un gran placer poder, ¿no es cierto?, contar con todo el conocimiento que Cristian tiene sobre la historia de la arquitectura en general y la historia del arte y en particular todo el trabajo que él ha realizado sobre Gaudí, ¿no es cierto? Y decirles simplemente como un aviso que por favor mantengan a lo largo de toda la sesión sus cámaras y sus micrófonos apagados, naturalmente para no intervenir, para no distraer a nadie, y decirles que a lo largo de la sesión, no es necesario que esperen hasta el final, pueden ir ustedes acudiendo al chat. Si ustedes se fijan en los comandos que están en la parte inferior o superior de su pantalla de Zoom, ustedes pueden acudir al chat donde hemos recibido cariñosos saludos de varios de ustedes para poner por escrito, no verbalmente, por escrito, las preguntas y los comentarios que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia del doctor León. Así que disfruten esta conferencia, que aprovechen al máximo todo lo que Cristian sabe sobre este tema y les repito, pueden ir haciendo preguntas a lo largo de la conferencia en el chat y finalmente nosotros haremos, porque son muchos ustedes, haremos una selección de algunas preguntas para que Cristian al final de la sesión las pueda abordar. Cristian, aprovechar de agradecer, digamos, tu disposición y te doy la palabra entonces ahora para que puedas iniciar esta sesión. Bien,
Muchas gracias, José Manuel, y muy bienvenidos a todas las personas, que son bastantes los que están aquí, a participar un poco de esta conferencia, que les voy a avisar de que no va a ser la primera ni la última, en el sentido de que va a haber un par de charlas más. Así que en ese sentido es bien interesante que puedan participar en las otras charlas que vamos a estar poniendo durante el año, ¿ya? Y que eso es bastante interesante. Así que los invito simplemente a poder acompañarnos en todas esas charlas, como ya estamos armando la base de datos con la gente que participa en el laboratorio. Les vamos a ir avisando de todas las actividades, que son un montón. José Manuel les va a recalcar después al final las actividades. Bien, Perdona, Cristian, tienes que reactivar tu audio. Tienes que volver a prender tu audio. pero Ahí puta, nadie se sí, ahí escucha. sí, ahí Ya sí, ahí sí, empiezo, estamos empiezo perfectos. de nuevo ahí, para que Ya, deja gracias. de compartir para que quede la pantalla. Ya. Sí, ahora sí, perdón. Les doy la más cordial bienvenida, y sobre todo a todos ustedes por venir a esta charla de hoy. José Manuel, te pido si puedes salir de la pantalla porque está ocupando la pantalla y no me deja ver la presentación a mí. Bueno, a ver, sí, perdón, ya, bueno. Y eh, bueno, avisarles que al final va a haber algunos de los proyectos que tenemos en torno a Gaudí, que José Manuel va a volver a insistir, ¿no es cierto?, al final, y decirles que esta charla va a contener básicamente la historia de la Sagrada Familia, la historia también de Gaudí, y cómo fue el proceso y cómo ha sido a través de los años el proyecto y el desafío que ha significado construir la Sagrada Familia, pero que por otro lado ha implicado un esfuerzo tremendo, tremendo, ¿no es cierto?, de parte de la gente que la construye, porque las técnicas han sido desafiadas, qué sé yo, y de alguna manera ha sido muy complejo resolver todo esto, pero la tecnología ha ido ayudando al desarrollo, nosotros conforme se pasan los años, al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan desarrollar un proyecto que la verdad que la imaginación de Gaudí era muy poderosa y ha sido un desafío tremendo poder, ¿no es cierto?, lograr cristalizar el sueño que él tenía. Y voy a contar después todos los problemas que han sido innumerables que ha tenido, ¿no es cierto?, Gaudí por esta obra. Bueno, vamos entonces a lo nuestro. Hoy día se conmemora, ¿no es cierto?, este año el centenario de la obra de Gaudí, y hoy día, especialmente un día 25 de marzo, que para nosotros es muy importante para el mundo cristiano occidental, porque es el día de la encarnación, de la anunciación, ¿no es cierto?, la encarnación del Verbo, es decir, el momento en que comienza el plan de redención, ¿no es cierto?, hace 2000 años atrás. Entonces, también es importante esa celebración junto con la iglesia que tanto amaba también, ¿no es cierto?, Gaudí. Bien, bueno, lo primero es que él era un niño, hijo de un calderero que se llamaba Francesc Gaudí y que él atento observaba cómo él daba volumen, daba la tridimensionalidad a objetos, a planchas de cobre plana, ¿no es cierto? Iba moldeándolas y eso le permitió a él, ¿no es cierto?, de tener esa cualidad de ver el espacio. Y decía a él, ¿no es cierto?, con mucho orgullo, porque soy hijo, nieto y bisnieto de caldereros. Entonces, esto es re importante en la infancia de él, el que captara esto. Por otro lado, Gaudí tenía un problema, nosotros que tenía reumatismo severo y que le atacaba un poco las piernas, por lo tanto, él no podía jugar con sus otros compañeros,
como hubiera sido lo que él le hubiera encantado. Y esto hizo, ¿no es cierto?, que pasara varias temporadas y largas en los veranos, sobre todo en Ruidoms, donde, ¿no es cierto?, él observaba de forma compulsiva, ¿no es cierto?, la naturaleza. Esto es interesante porque este fue, vamos a decir, el pie forzado para generar ese genio cinético que él va a desarrollar, porque dado que él estaba impedido del movimiento, observó el movimiento, ¿no es cierto?, de las plantas, de la estructura de caracoles, la geometría de las hojas, qué sé yo, el ritmo de crecimiento de la naturaleza en general, y por lo tanto empezó a también observar que la naturaleza no tenía líneas rectas, ¿no es cierto?, puras o planos cartesianos, sino que eran fórmulas funcionales que se optimizaban por la evolución y que eran orgánicas. Entonces, por lo tanto, ese comienzo de Gaudí de observar el mundo en una situación contemplativa va a ayudar a que el joven Antoni Gaudí permita, ¿no es cierto?, tener una formación especial, sobre todo espacial, que le va a ir muy bien después, ¿no es cierto?, en el colegio, en geometría, todo ese tipo de cosas. Bueno, él observaba la naturaleza. Aquí vemos conquillas cónicas, o vemos, ¿cierto?, qué sé yo, bellota, o semillas, o caparazones, estructuras en general de la naturaleza, que él observaba con mucho cuidado cómo crecía, por ejemplo, el caparazón de una tortuga. ¿Ah? Y ese tipo de cosas le interesaba mucho. Entonces, todas las estructuras orgánicas y la estructura, ¿no es cierto?, de, en este caso, una concha alargada, ¿no es cierto?, que se ve ahí en forma de espiral, todas esas cosas le llamaban profundamente la atención y él quería, nosotros, que llegáramos a construir de esa manera, que habríamos alcanzado la madurez cuando empezáramos a imitar las fórmulas de la naturaleza. Él decía una frase proverbial que decía, originalidad es volver al origen, y el origen básicamente es la naturaleza con su forma, ¿no es cierto?, nos regala una variopinta cantidad de elementos para ir observando, ¿no es cierto?, el mundo. Bueno, él se gradúa el año 1878, pensemos un año antes de que comience la Guerra del Pacífico en Chile, se gradúa de arquitecto por su enorme ingenio, ¿no es cierto?, creatividad y desarrollo espacial. Su director, el director de la Escuela de Arquitectura, que se llama Elias Royent, declara, o sea, es una afirmación que es muy, muy, muy famosa, muy conocida, y que dice, no sé si hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá. Y esto es interesante porque él de joven era un dandy, ¿no es cierto? Él tenía gustos caros, una ambición feroz, empezó a pelear con ciertos círculos aristocráticos que tenían dinero, porque las ideas que él tenía sabía que requerían plata, ¿no es cierto?, mucho dinero, por lo tanto empezó a codearse con esa gente en un comienzo. Vestía trajes costosos, qué sé yo, pero esto va a ir cambiando conforme él vaya madurando y encontrando su misión en el mundo, digamos. ¿Ah? Entonces, dejemos la imagen de este joven dandy, incluso él se enamoró de una dama, hay dos relaciones que él tuvo, digamos, de frecuentar, ¿no es cierto?, a estas damas de la época. Quizá el caso más conocido es Pepeta Moró, que era una maestra, ¿no es cierto?, que una mujer moderna, liberal y culta, que tocaba el piano y hablaba francés, qué sé yo, que él frecuentaba, iba con su sobrina, la que se ve ahí un poco en la imagen, que también es una recreación con IA, pero que en el momento que él se decide a pedirle matrimonio, ella le comenta que ya le pidió matrimonio, ¿no es cierto?, un comerciante, estaba comprometida con él, y esto supuso, ¿no es cierto?, un efecto devastador en su vida, y Gaudí, ya con esta segunda decepción, herido de orgullo, con su corazón, ¿no es cierto?, destrozado, prácticamente decidió renunciar a la vida en pareja. ¿Bien? Y va a hacerse cargo, ¿no es cierto? También sabemos que en su vida, ¿no es cierto?, en forma muy temprana, cuando su hermano estaba estudiando medicina, ese mismo año va a morir su madre, va a morir su hermano, ¿no es cierto? Y va a morir también su hermana un poquito más después. Por eso él se va a hacer cargo de esta sobrina y también de Rosa, ¿no es cierto? Y se va a hacer también cargo de su padre Francesc, el calderero, ¿no es cierto?, que se va a vivir con él. Así que gran parte de su vida él va a estar acompañado por estas dos personas. Así que, porque su padre va a morir muy viejo, creo que de torno a los 92 años, algo así. Así que lo van a acompañar gran parte de su vida. Bien. Bueno, dejamos a Gaudí un ratito, ¿no es cierto? Y un señor, que era un librero afamado, José María Bocabella, era el impulsor y director, podemos decir, de una asociación espiritual de devotos San José,
que se había gestado en los años 60, algo así, ¿no es cierto?, para promover, ¿no es cierto?, una iglesia, sobre todo, ¿no es cierto?, consagrada a la Sagrada Familia y que fuera un lugar, ¿no es cierto?, que fuera un templo expiatorio por dos problemas importantes que había, ¿no es cierto?, en Cataluña en ese momento. Por un lado estaba todo un movimiento de la industrialización, ¿no es cierto?, que estaba llegando a Cataluña, por lo tanto eso generó una gran inmigración, ¿no es cierto?, del campo a la ciudad, que llegó y se empezó a colocar, ¿no es cierto?, en estos cinturones de los suburbios urbanos de Barcelona. Y por otro lado también, en torno al momento político, la influencia que ejercían anarquistas como Kropotkin o Mikhail Bakunin, era muy grande y se estaba gestando, sobre todo a finales, nosotros los años 80, qué sé yo, movimientos anarquistas muy profundos, ¿no es cierto?, separatistas también, muy importantes, ¿no es cierto?, con respecto también a todo lo que pasaba con esta cuestión social que se estaba gestando. Bueno, se le encarga a un arquitecto que se llama Francisco de Paula del Villar, que se haga cargo de un templo expiatorio, ¿no es cierto? Porque Bocabella había viajado a Italia y había conocido la Basílica de la Santa Casa en Loreto, y que era una iglesia donde, según la tradición, el arcángel Gabriel, ¿no es cierto?, dio la anunciación a la Virgen María, por eso el día de hoy, ¿no es cierto?, que celebramos hoy, y que sería madre del Mesías, y él quería hacer algo parecido, ¿no es cierto?, en la Sagrada Familia. Por lo tanto, se le encarga hacer este templo que permita hacer la expiación, podemos decir, de los pecados del pueblo, ¿no es cierto?, por todo lo que significa, toda la situación, ¿no es cierto?, de inmigración, ¿no es cierto?, que empieza a abarrotar un poco la ciudad con todos los problemas que uno sabe, ¿no es cierto?, de salud pública, también sexual, y todo ese tipo de cosas. Y porque también todos estos problemas políticos que hay en ese momento, las huelgas generales, ¿no es cierto?, que hay, se empieza a fomentar, ¿no es cierto?, la huelga como método de combate, qué sé yo, social, qué sé yo. Entonces, estas tensiones con el obrerismo y por otro lado con los pecados de la industrialización en Cataluña, eh, impulsa, ¿no es cierto?, a Bocabella con la Asociación de San José a que se pueda construir un templo que expíe estos pecados. Bueno, el lugar elegido es en las afueras de Barcelona, que básicamente se compra en un descampado agrícola del pueblo San Martí de Provenzals, que finalmente fue absorbido por el radio urbano de Barcelona, pero en ese momento no, y era una iglesia a las afueras. Entonces ahí se propone una iglesia de estilo neogótico, como eran todas las iglesias en boga en ese momento. Parece que esto dentro del romanticismo, de los revivals historicistas, que creen, ¿no es cierto?, que con la copia viaja la misma espiritualidad que había en el medioevo. Entonces este mirar en un espejo en el medioevo, y una época que se construyen muchas iglesias en todo el mundo, incluso acá en Santiago de Chile hay un montón de estas iglesias neomedievales, y básicamente la Asociación de Devotos de San José contaba ya con 500.000 de afiliados, y por lo tanto esto animó a Bocabella, ¿no es cierto?, a comenzar la construcción de este templo expiatorio, y que sería sufragado por las aportaciones de los fieles, y por limosnas. No se iba a pedir la participación ni del Estado ni empresas, sino que fuera, ¿no es cierto?, básicamente la fe del pueblo al estilo medieval levantara un poco esta iglesia, y este es el proyecto que se hizo. Un proyecto, podemos decir, correcto, pero que no iba a pasar a ninguno, no iba a tener ninguno, no iba a ser recordado, podemos decir, el proyecto Bocabella. Así que a él se le encarga, esto parte en 1881, más o menos, ya el proyecto, a la construcción. Y como todas las iglesias, según la tradición medieval, se comenzaban haciendo por el ábside, es decir, la parte que era sobre el presbiterio, se construye primero la cripta que va bajo el ábside, ¿cierto? Y en ese momento hay discusiones porque por abaratar costos, la gente quería que básicamente la iglesia se hiciese con ladrillo y revestido en piedra para que no saliera tan caro. Y Bocabella se enfrascó en una discusión con la gente de la asociación, con el directorio. Finalmente se pelean, él renuncia, pensando que lo iban a recontratar para volver. Bueno, al final no lo hacen. Así que viene otro arquitecto, y otro arquitecto, ¿no es cierto?, que era eh, trabajaba un joven con él, que era este joven Gaudí, que tenía a la sazón 31, 32 años. Se le encarga, ¿no es cierto?, la obra a Gaudí. Bueno, esta obra es emblemática porque
se quiso levantar como una catedral para los pobres, es decir, para toda la gente que vivía, ¿no es cierto?, en las afueras, en los arrabales, qué sé yo, ¿no es cierto?, en los suburbios de la ciudad de Barcelona, para que tuvieran un lugar, ¿no es cierto?, para consuelo, también, ¿no es cierto?, que se pudiera repartir alimentos, escuelas para los niños, o sea, que tuviera un montón de elementos que pudieran servir, ¿no es cierto?, a los pobres, sobre todo consuelo espiritual, y esa era la idea un poco del proyecto. El proyecto, cuando toma Gaudí, que toma ya la construcción de la cripta, ¿no es cierto?, que estaba iniciada recién por Paula del Villar, él fue transformando la iglesia poco a poco, ¿no es cierto?, para pasar de un estilo neogótico a un estilo que uno le llama, ¿no es cierto?, podemos decir, modernismo catalán, pero también va a derivar ya a un estilo expresionista, absolutamente propio, único, ¿no es cierto?, de Gaudí. Él basó una iglesia, propuso una iglesia con 18 torres, no con la torre central que tenía en el proyecto anterior, sino con 18 torres, a modo un poco de las catedrales medievales. Por ejemplo, aquí tenemos la catedral de Reims o Reims, ¿no es cierto?, que es una catedral del siglo XII y que su proyecto contempla 7 torres, de las cuales se construyeron relativamente tres, ¿no es cierto?, pero tenía 7 torres que todavía se pueden apreciar. Cuando ustedes recorren la catedral se van a dar cuenta que tiene 7 torres, lo que pasa es que faltan los remates, y por eso no se aprecia bien, pero ese era el proyecto de la catedral, ¿no es cierto? Ya de ese modo quería ligarse Gaudí, o sea, también podemos decir que una iglesia inspirada en el mundo medieval, pero que él iba a hacer cambios importantes. Entre ellos, él criticaba, ¿no es cierto?, de las catedrales medievales, que las catedrales usaban arbotantes. Los arbotantes son los semiarcos exteriores, como se ven ahí, ¿no es cierto?, que vuelan y que apoyan a la iglesia para sostener los empujes que se generan en la bóveda. Bueno, Gaudí pensaba que su estructura era incorrecta porque hacía como que las iglesias pareciera que tuvieran muletas, ¿ya? Es decir, que era como un cuerpo enfermo que requería apoyos para sostenerse de pie. Por lo tanto, estos bastones que impedían que se derrumbara, él no decía que era un error, por lo tanto, él siempre pensó que él estaba perfeccionando el estilo gótico. Se inspiraba en él, pero lo perfeccionaba. Él, en cambio, como su experiencia infantil, ¿no es cierto?, le había dicho, se inspiraba, y también por el movimiento del modernismo catalán, ¿no es cierto?, o Art Nouveau, se inspiraba mucho en la naturaleza y por lo tanto él quiere plantear una arquitectura como una especie de biología hecha piedra. Y por lo tanto, este edificio debía mantener un equilibrio perfecto, tal y como lo mantenía, ¿no es cierto?, un bosque o un esqueleto humano que sostenía, ¿no es cierto?, con la descomposición de sus fuerzas en sus ramas, qué sé yo, en su follaje, y que iba haciendo este cambio. Él también para eso miró tanto la macroescala, en este caso un bosque, pero también la microescala, como podía observarse en plantas como la adelfa o como la abelia, ¿no es cierto?, que tiene estructura, que él iba mirando y que él ahí imaginaba cómo debía sostenerse esta iglesia que él estaba construyendo. Es importante que a veces le llaman catedral, pero no es una catedral, es una basílica menor, ¿no es cierto? Ese es su rango, el templo expiatorio, pero se llama la tercera catedral de Barcelona, porque está la catedral de Barcelona, también está Santa María del Mar, que también le llaman la catedral del Mar, pero es impropio el nombre, y está esta tercera que le llaman la basílica de templo expiatorio de la Sagrada Familia, que también le llaman la catedral. Pero la catedral es solamente la de Barcelona, ¿no es cierto?, que está en el centro gótico. Bueno. Por otro lado, Gaudí va a utilizar lo que se llama las superficies regladas. ¿Qué son las superficies regladas? Dado que esto hay que transformarlo de una forma construible por los artesanos, por los maestros, ¿no es cierto?, de construcción, la superficie reglada se reveló como el método eh, mejor, digamos, para construir según la forma de la naturaleza, porque es una forma curva que se genera mediante el movimiento de una línea recta. Esto significa que aunque la superficie parezca compleja y curva, se puede constituir o construir, ¿no es cierto?, utilizando guías rectas, lo cual facilitaba, ¿no es cierto?, el trabajo de los albañiles. Entonces, ahí se ve, ¿no es cierto?, las tres formas típicas que va a usar él y que se usan en ingeniería, hoy día, ¿no es cierto?, como el paraboloide, el hiperboloide o el paraboloide hiperbólico, ¿no es cierto? Ahí tenemos una papa frita, ¿no es cierto?, tipo Pringles, que son las típicas que permite, ¿no es cierto?, que aparezcan un poco todos estos elementos. Ahí tenemos la forma, por ejemplo, del cáliz, la parte superior, la que está en dorado, ¿no es cierto?, corresponde a un paraboloide, un reloj de arena, corresponde a un hiperboloide,
y esta papa o silla de montar o paso entre montañas, ¿no es cierto?, es un paraboloide hiperbólico. Entonces con fórmulas se puede hacer y con líneas rectas y permite, ¿no es cierto?, construir, generar curvas a partir de elementos lineales. Bueno, todo esto va permitiendo, ¿no es cierto?, que Gaudí vaya avanzando en esta estructura. Por otro lado, otro elemento que él va a utilizar es la famosa catenaria. Ustedes han escuchado, la catenaria, ¿no es cierto?, es la curva geométrica que adopta una cadena simplemente cuando tú lo suspendes por los extremos. Ahí tenemos un puente, ¿no es cierto?, con forma de catenaria, porque tú haces la catenaria colgando, ¿no es cierto?, una cadena, como se ve así, si ustedes van acercando los apoyos, la cadena va tomando una forma natural. Y esa forma como que se invertía y generaba la forma natural, ¿no es cierto?, que tenía que tener y que con mayor eficiencia transportaba los pesos, ¿no es cierto?, un edificio. En este caso ahí se ve un puente, ¿no es cierto?, que está hecho con la forma catenaria que después se invierte para dar la forma correcta, y eso es lo que va a utilizar Gaudí. Bien, bueno, él tiene sus maquetas, por ejemplo, de la cripta Well, de la finca Well, ¿no es cierto? Eh, Él hace esto concatenar. Entonces, la gravedad va dando la fórmula correcta del ángulo, ¿no es cierto?, que van teniendo las cadenas, y con eso él puede, con pilares que a veces son inclinados, permite, ¿no es cierto?, evitar los arbotantes o estos bastones que él decía, estas muletas que él decía que utilizaba. Otro elemento similar a la catenaria es lo que se llama la maqueta funicular, que es una maqueta con cuerdas y con saquitos de arena o perdigones, ¿no es cierto?, que permite también con estos saquitos ir generando de forma muy creativa, visualizar y optimizar la distribución, ¿no es cierto?, de las fuerzas dentro de la estructura. Entonces, esto es lo que hace también, ¿no es cierto?, esto está la cripta Well. Él tenía de la Sagrada Familia, pues vamos a ver que se destruyó esto lamentablemente, pero era como que él invirtiese toda esta forma de gravedad y se hace al revés y quedaban las formas correctas con los pilares, con la inclinación que tenían que tener los pilares y columnas para soportar y sustentarse sin el apoyo de elementos externos. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una maqueta, ¿no es cierto?, el taller de Gaudí, de una catenaria, ¿no es cierto?, probablemente del ábside de la iglesia, de la Sagrada Familia, que esta se perdió lamentablemente, pero ahí está, con esta estructura él trabajaba. Esto evitaba los largos y penosos cálculos, ¿no es cierto?, de álgebra, de cálculo, ¿no es cierto?, de ingeniería, ¿no es cierto?, que para hacer la cosa de forma más empírica. Y ahí está la forma que trabajaba Gaudí y que una forma notable, ¿no es cierto?, de pensar la estructura. Este es un mismo croquis que hizo Gaudí, ¿no es cierto?, para tener una idea, ¿no es cierto?, de la fachada del templo, porque si bien él va a hacer planos, estos planos van a ser destruidos, después les voy a contar por qué. Él trabaja principalmente con maquetas. Ahí está un proyecto de la Sagrada Familia cuando él quería terminarla, con la luz arriba que iban a salir, ¿no es cierto?, iluminar, ¿no es cierto?, un poco la ciudad, y ese proyecto sigue en boga, podemos decir hoy. Y ahí está la maqueta, el taller con las maquetas que él tenía, ¿no es cierto?, en la misma Sagrada Familia. En la cripta, él utilizaba, ¿no es cierto?, todo este tipo de maquetas de yeso que él hacía en distintas escalas y que permitía entender un poco el espacio y también desarrollar la tridimensión, porque con plano no se alcanzaba a percibir, ¿no es cierto?, lo compleja estas formas geométricas, como les decía, todas curvas, porque no hay ángulos rectos, podemos decir, en la Sagrada Familia. Entonces, él iba haciendo estas maquetas. Ven ustedes que esta maqueta es 1:25, otras maquetas 1:10. Si ustedes se fijan en la ranura que tiene en la parte inferior acá, es que uno puede meter la cabeza. Aquí está la parte como meter los hombros y con la cabeza uno podría mirar el interior de la iglesia e imaginarse, ¿no es cierto?, las soluciones arquitectónicas. Aquí estamos como dentro de la maqueta, podemos decir, ¿no es cierto?, con nuestra cabeza y mirando un poco el interior de la Sagrada Familia. Y esta es la forma como él permitía entender el espacio, comunicarla a sus albañiles, ¿no es cierto?, a sus trabajadores, para poder ir levantando, ¿no es cierto?, toda esta obra, ¿ya? Entonces, eso era lo interesante. Ahí se ve también, ¿no es cierto?, en los estudios que él hace de estas columnas arboriformes, que se llaman con forma de árbol, imitando la naturaleza, como les decía, con esta geometría hiperboloide, paraboloide o paraboloide hiperbólico, para poder, ¿no es cierto?, ir generando un poco todo este espacio que él quería y contrarrestar todos los empujes que se generaban en la parte superior. Bueno, y así, ¿no es cierto?, va generando un poco con estos sistemas, de estas maquetas, ¿no es cierto?, como les decía, escala 1:10 a veces, 1:25, todos los detalles y toda la riqueza de la tridimensión, ¿no es cierto?, y las complejidades estructurales que tiene este edificio. ¿Ah? Ahí se ven, ¿no es cierto?, los detalles de la
columnas arboriformes que les decía yo, y comienza la construcción eh, después que él asume las obras, ¿no es cierto?, en el año 1882, 83, comienza, ¿no es cierto?, a levantar la cripta, le da más altura a la cripta, ¿no es cierto? Ahí se ve, todavía en estilo gótico, respetando el estilo, ¿no es cierto?, de Francesc de Paula del Villar, y él va avanzando, ¿no es cierto? Aquí se ve ya la parte del ábside, que está iniciada en 1890 y se termina en el año 1893. Como ustedes ven, va avanzando la obra. Este es el plan que él propone sobre la antigua planta de Francisco de Paula, ¿no es cierto? Él inicia un poco este proyecto. La iglesia está orientada norte a sur, el ábside, y los pórticos que él hace, el pórtico del nacimiento está orientado hacia el oriente. Orientarse significa disponerse hacia el oriente, de todas maneras, y hacia el poniente está la fachada de la Pasión, y acá es la fachada de la Gloria. O sea, tiene tres fachadas, y que esta es la que falta concluir con sus cuatro torres. ¿Ah? Todo el resto prácticamente ya está elaborado. Bueno, el proyecto es este más o menos para que ustedes lo vean. Esta es la portada que hizo Gaudí. Bien, él alcanzó a hacer en vida esto y la parte del ábside que da la vuelta. Y sobre el ábside, dentro del ábside va a surgir la Torre de María, que está ahí al centro, la más alta, que se acaba de terminar recién ahora en marzo. Está la Torre de Cristo, lo rodean los cuatro evangelistas, que son los cuatro pilares del crucero de la iglesia. Y después en los pórticos están 12 torres consagradas cada uno a los 12 apóstoles. Bien, atrás tiene dos sacristías y al centro la capilla de la Asunción, que vamos a hablar al final de esta capillita, ¿no es cierto?, al final de la charla. Y debajo está la cripta, ¿no es cierto?, debajo del ábside. Bueno, esta es la cripta que está, según el proyecto de Francisco de Paula, que concluye Gaudí, alargando un poco, dándole más altura simplemente a la cripta. O sea, ustedes ven que tiene una muy buena altura. Y en este lugar precisamente es donde va a ser enterrado Gaudí cuando fallezca. Así que ahí están sus restos hoy. Bien. Ahí se ve la cripta y arriba se ven algunos ventanales, ¿no es cierto?, que ustedes alcanzan a ver, que son parte, ¿no es cierto?, de la fachada del oriente, del nacimiento, que son en la nave principal, en la nave central, ¿ya? O sea, en la nave lateral, pero a nivel de la nave, ¿ya? Esta es la parte que está abajo, podemos decir bajo tierra, ¿ya? El que tenga vitral y luz abajo porque hay el jardín inglés que se llama, que permite el terreno en diagonal, cosa que permite la luz entrar, ¿no es cierto?, a los vitrales abajo y iluminar la cripta. Bueno, principalmente aquí está esto que les decía yo, que está orientado a la Sagrada Familia, por eso el altar está, ¿no es cierto?, con la capilla del Sagrado Corazón, la capilla de San José y la capilla de la Inmaculada Concepción como elemento principal, ¿cierto?, en el edificio, porque a ello estaba consagrada esta iglesia. Y también la capilla, ¿no es cierto?, está Nuestra Señora de Montserrat, al cual, ¿no es cierto?, muy devoto también Gaudí, donde está enterrado él. Bien. Bueno, esta es la cripta, como les decía yo. Ahí está el deambulatorio de la cripta, que está exactamente y tiene las mismas dimensiones que el deambulatorio y la cripta, ¿no es cierto?, o sea, el altar, ¿no es cierto?, de arriba. Y ahí está la escalera que sube, ¿no es cierto?, al nivel principal. Y esta es la cripta también abajo se ve. Bueno, entonces la obra sigue construyéndose. Ahí tenemos el ábside hacia 1893, una maqueta del proyecto general. También del año 1893 se ven, ¿no es cierto?, los pináculos del ábside y cómo va avanzando los tramos del claustro que están terminados en este momento. Y se ve también, ¿no es cierto?, la fachada de nacimientos del año 1898. Son torres cuadradas, de planta cuadrada, pero a la altura de 26 metros, ¿no es cierto?, comienzan a transformarse en circulares o en cónicas. ¿Ya? Así que ahí se ve el año 1898 más o menos cómo va desarrollándose todo el pórtico del nacimiento y también el ábside. Ahí se ve el pórtico del nacimiento, ya con sus tres accesos, que representan respectivamente la fe, la esperanza y la caridad. Y ahí se ve ya el templo en 1904. O sea, llega el siglo XX con una forma gigantesca, como ustedes ven ahí las dimensiones que tiene, ¿no es cierto?, esta iglesia. Ahí se ven, ¿no es cierto?, pastores con ovejas, se ve gente visitando la iglesia, o sea, hay de todo para mostrar un poco todo lo que, cómo va avanzando todo este templo
Así otra foto de 1904 que se ve el estado de avance de las obras. 1908, como ustedes ven, también se ocupa mucho de paseo, la gente ya va creciendo en la ciudad, la gente se acerca, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, a ver esta colosal obra. Gaudí se empieza a ser muy tremendamente conocido, muy famoso a través de esta obra, toda la zona del ábside, como ustedes ven ahí, la zona del pórtico de la Gloria, perdón, del Nacimiento, y ahí se ve también, ¿no es cierto?, la fachada del Nacimiento a finales de 1908, con el ábside. Hasta este momento, la altura ha llegado a los 44 metros de la iglesia. Ahí se ve una reproducción con IA, ¿no es cierto? Recreación con IA de Gaudí dando instrucciones a los albañiles. Ahí se ve ya, ¿no es cierto? En primer plano, un partido de fútbol para ver un poco cómo avanza el crecimiento de la ciudad. Como ustedes ven, ya hay un edificio ya de 4 o 5 pisos que se en torno a la iglesia. Así que se ve el avance. Y esto más o menos hacia 1925-1926. ¿Cierto? Ahí se ve el avance. Esto es 1920 de la iglesia. Ahí está la primera fotografía aérea que se tiene con drones de la época. Así que se puede ver un poco el avance de las obras y también como ya está urbanizado todo, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, con manzana del ensanche a Barcelona. Y ahí se ve también, ¿no es cierto?, ya el año 26. Este es el estado con la Torre Bernabé, ¿no es cierto?, al momento de morir. O sea, faltaban los remates de las cuatro torres, pero este es el estado en que dejó Gaudí su obra, ¿ya? Y esto el año 27, el año siguiente, cuando se terminan ya los remates de las cuatro torres. Así que más o menos ahí se puede ver la fotografía, más o menos como deja el proyecto Gaudí. Cuatro torres de 18 están ya listas, el ábside de la obra, ¿no es cierto? Bueno, otro elemento que utilizaba Gaudí para las esculturas es que colocaba, ¿no es cierto?, a actores o modelos que, ¿no es cierto?, se sujetaban ahí, por ejemplo, para hacer una crucifixión con espejo, y así podían modelar, ¿no es cierto?, los escultores, ir modelando, ¿no es cierto?, los cuerpos para darle bastante realismo, ¿no es cierto?, naturalismo a todos los personajes. Así que esta era la estructura. Ahí se colgaban también con cuerdas para dar, ¿no es cierto?, ciertas imágenes, para jugar con la gravedad. Así que estas eran las fórmulas que él tenía un poco para poder estudiar un poco el cuerpo humano. La naturaleza está totalmente, esta observación metódica, ¿no es cierto?, y cariñosa de la naturaleza también estaba hecha con Gaudí, que miraba un poco a la fauna local y donde se inspiraba, ¿no es cierto?, de ciertos animales, porque todo era una forma de alabanza, ¿no es cierto?, a Dios. ¿Ah? Desde los caracoles, algunos reptiles, ¿no es cierto?, serpientes, algunas, no sé, vamos a ver después en la clase de simbología, ¿no es cierto?, que representan, pero aquí están todos estos animales, ¿no es cierto?, que pululan un poco la obra, pero básicamente para Gaudí él quería que fuera un canto a la alegría de la vida y a la creación divina, y por eso utilizaba todos estos tipos de animales, gallinas, patos, insectos, anfibios, qué sé yo, pájaros, ¿ah? Y elementos vegetales como helechos, rosas, lirios, árboles frutales, pimientos, o palmeras, lo que sea, que alababan, ¿cierto?, el nacimiento del Mesías y reforzaban el significado simbólico de las escenas representadas. Y aquí está la fachada, ¿no es cierto?, del nacimiento que irrumpe un poco como les decía, esta fecha que celebramos hoy día, que es la venida de Jesús al mundo, con el esplendor de la naturaleza, ¿no es cierto?, al inicio del día. Recuerden que esta es la fachada que mira hacia el amanecer, al levante, al este, por donde sale el sol, y que ilumina las esculturas del conjunto en la mañana. Entonces, todo esto, como ustedes ven, con elementos vegetales, con palmeras, que se ve incluso con unas formas como casi de estalactitas, como ver nosotros como si se fuera a entrar a una caverna, lo cual, ¿no es cierto?, señala este amor de Gaudí por la naturaleza como elemento, ¿no es cierto?, que él miraba y donde se inspiraba, y que en estilo podríamos decir una especie de barroco con horror vacuo y horror al vacío, donde todas las superficies son totalmente llenas, ¿no es cierto?, de programas escultóricos que vamos a analizar en otra clase, como les decía yo, en detalle, pero que simbolizaba todo este momento del amanecer, del inicio del mundo, donde Dios entraba en la historia a través de la encarnación y el nacimiento, ¿no es cierto? Y se producía el plan, se iniciaba, podemos decir, el plan de redención. Así que ahí se ven, ¿no es cierto?, los detalles y los capiteles. Por ejemplo, cada capitel de los tres accesos que están dedicados, ¿no es cierto?, a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, están ahí, ¿no es cierto?, indicados en los capiteles, tallados los nombres de los tres personajes, José, Jesús y María. Y ahí se ve como este estilo, ¿no es cierto?, que esto es lo que hizo Gaudí.
el color de la piedra que ustedes ven ahí, ¿cierto? Si ven una piedra que es más clara, tiene que ver porque son más nuevas, ¿ah? De factura reciente, básicamente, ¿cierto? El año 2000, por lo tanto, ya tiene ¿cómo se llama? Un desarrollo que va, el tiempo va dejando su huella. Los edificios, ¿no es cierto?, dignos envejecen. Los modernos se dicen que se arruinan, pero tiene que ver con eso. Entonces ahí se ve un poco todos estos elementos que les decía yo de la fachada, que son de la época de Gaudí. Gaudí hace toda esta cosa. Él es el cargado acá de esto, ¿no es cierto? Él desarrolla todo esto y lo construye, podemos decir. Ahí se ve una imagen de María sobre un barco como Estela Maris. Y ahí se ven las torres también, ¿no es cierto?, con estas inclinaciones, y con todos estos elementos que van rellenando, ¿no es cierto?, todo el espacio. Los puentes, si ustedes ven que conectan las torres, también son inclinados. Entonces, claro, hay gente que es muy, muy experta en caminar por altura, pero aquí también se marea por la misma inclinación, ¿no es cierto?, y ángulos de los puentes, qué sé yo. Esta es una recreación con IA, pero que muestra a Gaudí dirigiendo las construcciones de la Sagrada Familia, ¿cierto?, hacia el fin de su vida, pasado los 70 años, 72, qué sé yo. Ahí está una recreación también hecha con IA, porque Gaudí era muy poco amigo de hacerse fotos, era reacio a fotografiarse. Por lo tanto, con las pocas imágenes que hay, pues generalmente son fotos de perfil, se ha recreado un poco el rostro de cómo podría haber sido Gaudí. Gaudí era originalmente rubio, de ojos azules profundos, ¿no es cierto? Tenía muy buena pinta de joven, podemos decir, y que, como les decía, conforme fue pasando el tiempo, él fue descuidando un poco su imagen porque estaba tan abocado y concentrado en la obra que no tenía tiempo para nada más, solo para rezar, ¿no es cierto? Acudir a misa, confesarse, qué sé yo, y construir esta obra. Su dieta también lo debilitó bastante porque por estos dolores reumáticos él siempre tenía una dieta vegetariana. Lo más sólido que comía eran nueces, almendras y pasas, digamos. El resto eran lechuga y cosas de ese tipo, así que tenía una alimentación bastante mala, podemos decir. Eh, bueno, esta es la cama donde él dormía. Ya en los últimos años se traslada, ya deja el Parkwell donde él vivía, y que era un condominio, podemos decir, de lujo, de clase media alta o alta. Y él se traslada, ¿no es cierto?, acá a la Sagrada Familia. Tiene una cama que es de paja, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, y que él se la hace. Y ahí tenía un escritorio al lado cuando estaba con insomnio, con fragmentos de maquetas, con el cual él podía, de alguna manera, resolver problemas, ¿no es cierto?, que lo tenían insomne. Bueno, hasta que un día, caminando a la iglesia de San Francisco, San Felipe Neri, desde la Sagrada Familia, pasa por la calle Bailén, ¿no es cierto?, y hay un tranvía, el número 30, ¿no es cierto?, lo atropella. Algunos dicen que estaba muy absorto en sus cosas, otros dicen que se tropezó un poco con los fierros, y otro que el tipo del tranvía, ¿no es cierto?, no frenó a tiempo y lo atropelló, lo arrolló, lo cual, ¿no es cierto?, no quita responsabilidad del conductor del tranvía, que simplemente echó el cuerpo a un lado. Estaba tan desastrado que pensó que era un mendigo que estaba borracho, lo echó a un costado y siguió andando en el tranvía, y no le prestó auxilio. Y ahí se acerca gente a prestarle auxilio, ¿no es cierto? Ahí se ve un poco que llevaba una Biblia de mano, de bolsillo, y llevaba unas almendras y unas pasas y nueces, perdón, en su bolsillo. No llevaba identificación, y como andaba pobremente vestido y sangraba por el oído, qué sé yo, decidieron trasladarlo, ¿no es cierto?, a un hospital. Y lo llevan a un hospital bastante sencillo, ¿no es cierto?, que es el hospital, ¿no es cierto?, de la Santa Creu o Santa Cruz, ¿no es cierto?, donde va a fallecer en el Raval, en el barrio del Raval en Barcelona, donde él va a estar 3 días, podemos decir, de agonía. La noche recién lo encuentran, ¿no es cierto?, sus amigos, porque no sabían, como no tenía identificación, no sabían dónde estaba, y tampoco lo habían llevado a la dirección que habían dado de un hospital mejor, sino que la gente de la ambulancia simplemente decidió dejarlo acá porque pensaron que era un mendigo y que estaba en agonía, que no iba a sobrevivir, así que lo fueron a dejar ahí. Y bueno, entre que pudieron ubicarlo al final del día, en la noche, ¿no es cierto?, eh, sus amigos, el sacristán, no, perdón, el sacerdote de la, de la, de la, de la iglesia de la Sagrada Familia, ¿no es cierto?, con algunos amigos, ¿no es cierto?, lo encuentran y quieren trasladarlo, pero él se niega, él dice que no, que quiere pasar su último momento con los pobres. Él siempre había querido ser así, qué sé yo, así que no.
que no lo trasladen, que lo dejen ahí. Así que bueno, pasa estos 3 días de agonía, esta es una recreación con IA, pero es inexacta en el sentido de que él estaba postrado en cama, tenía las costillas rotas, sangraba, como decía, por los oídos, estaba totalmente lleno de golpes, ¿no es cierto? No podía, de alguna manera, ¿no es cierto?, moverse, por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí están sus amigos, que son los arquitectos, ¿no es cierto?, y constructores, Josep Puig i Cadafalch, Joan Rubio i Belver y Domenech Sugranges, que fue otro de los que lo encontró, ¿cierto? Así que estas son las personas un poco que lo acompañan y bueno, en esos 3 días fueron mucha gente a despedirse de él. Él apenas hablaba, de repente tenía momentos de lucidez, de repente se quedaba dormido y solamente dice, Dios mío, antes de morir. Así que el 7 de junio a las 6:30 de la tarde, ¿no es cierto?, fue atropellado él. Ahí está la imagen de Gaudí muerto, puesto con una imagen, ¿no es cierto?, de una capa como de franciscano. Y sus funerales que recibieron honores prácticamente de Estado, sin serlo, por la fama que él tenía, ¿no es cierto? Creo que 10.000 personas, algo así, ¿no es cierto?, lo acompañan en su última marcha, su última procesión de la Catedral de Barcelona a la Sagrada Familia, donde se deposita en su cuerpo, el 12 de junio del año 1926. ¿Eh? Y esa es la situación de la Sagrada Familia del año 27, y pocos años después, 10 años después de su muerte, el año 1936, comienza la Guerra Civil Española. Ese fatídico hecho, ¿no es cierto?, que va a poner un hermano contra el otro hermano, ¿no es cierto?, en guerra, una guerra tremenda entre el 36 y el 39. Los anarquistas, ¿no es cierto?, van a profanar y a destruir el templo y también destruir, ¿no es cierto?, el estudio de Gaudí. Y, y eso marca un poco, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, de intentar que esta iglesia nunca se haga. La destruyen completamente. Hay una imagen con recreación con IA también, ¿no es cierto?, que muestra cómo las maquetas, los planos, ¿no es cierto?, todo, ¿no es cierto?, las fotografías. Entonces dice, milicianos anarquistas asaltaron el templo, visto como un símbolo de la opresión clerical conservadora, incendiaron la cripta y saquearon el taller de Gaudí. Lo más trágico no fue el fuego, sino lo que se quemó. Los anarquistas destrozaron sistemáticamente las preciosas maquetas de yeso originales de Gaudí, que les mostré en la fotografía, quemaron sus planos y dibujos y rompieron las fotografías. Su objetivo era borrar la guía intelectual, asegurándose que la obra no pudiera continuar. Esto trajo mucho pesar porque se destruyó todo y la obra quedó detenida, ¿cierto? Porque además estaba la guerra civil, ¿no es cierto? Y después de la guerra civil, cuando terminó la guerra civil, dos discípulos, ¿cierto? Luis Bonetti Garí y Francesc Quintana, regresaron a las ruinas. Y ellos dedicaron décadas, ¿cierto?, hasta los años 50 y tanto, ¿no es cierto?, a recoger los miles de fragmentos de yeso que estaban calcinados, intentando recomponer las maquetas como si fueran rompecabezas tridimensionales, imposibles de rehacer, ¿no es cierto? Fue gracias a esta labor titánica de ingeniería inversa que se llama, ¿no es cierto?, de tratar de redescubrir o reconstruir, ¿no es cierto?, la lógica geométrica de las superficies regladas que había utilizado Gaudí, para retornar, ¿no es cierto?, que esta construcción fuera hecha fielmente según los planos originales o según la idea original. Y es a estos, a Luis Bonetti Garí, ¿no es cierto?, y a Francesc Quintana, que debemos un poco ese trabajo paciente, largo, consagrar, ¿no es cierto?, su vida, podemos decir, a reconstruir lo que había planificado Gaudí. Había algunas fotografías, como las que les mostré yo, también que se consiguieron por otros lados, ¿no es cierto?, negativo, alguien tenía un negativo. Bueno, todo eso permitió, ¿no es cierto?, rehacer el proyecto. Ahí tenemos un plano hecho por Luis Bonet Garí, ¿no es cierto?, en el año 45 al 50, que más o menos vuelve al estado, ¿no es cierto?, del proyecto de Gaudí, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el avance de las obras del año 1969, cuando se comenzaron, desde el año 54, se comenzaron a hacer los cuerpos, ¿no es cierto?, de las torres de la fachada de la Pasión. Así que en eso estaba, ¿no es cierto?, ahí estaba la construcción, avanzando. Y se ve un poco, ¿no es cierto?, entre el año 54 y el año 76, cómo van creciendo, ¿no es cierto?, las torres de la fachada de la Pasión y también el pórtico que está abajo. Así que ahí se ve un poco ya los dos pórticos, y ya el año 76, culminando, ¿no es cierto?, los pórticos,
para abocarse ahora, ¿no es cierto?, a hacer la fachada de la Pasión. Ahí está la fachada de la Gloria, y al otro lado se ve la fachada de la Pasión. Esto es el año 2005 más o menos. Y después del año 76, ¿no es cierto? Ahí se ven las cuatro torres, qué sé yo, más o menos el proyecto se ha avanzado bastante. Esta foto ya es como del 2020 más o menos. Pero el problema era que había que hacer un acceso, como ustedes ven, ¿no es cierto?, para la fachada de la Gloria. Ahí está hecho un croquis que está mal, está el pórtico, ¿no es cierto?, de la Pasión, pero da lo mismo. Pero hay que, lamentablemente hay un problema hoy día con los vecinos porque hay que expropiar toda la zona que se alcanza a ver, ¿no es cierto?, en esa parte, que hay edificios construidos. Este solar lo habían comprado para la obra, pero la gente empezó a construir ilegalmente, no sé si se hicieron edificios, cosas así. Después, como esto fue eh, el antiguo pueblo que quedó absorbido por Barcelona, ¿no sé? Entonces se perdieron los permisos constructivos, toda esta cosa, entonces quedó todo en un veremos, en una especie de de ceguera, podemos decir, legal, y hubo que pagar, ¿no es cierto?, una fuerte suma para poder pagar los permisos de edificación, porque estaban en el pueblo antiguo, no estaban incluidos en Barcelona, bueno, y también todo lo que son el problema que es que por el tema de los turistas, que todo lo que se llama, ¿no es cierto?, las obras de mitigación de transporte urbano, para hacer la obra de Gaudí tuvo que pagar todo eso, varios millones de euros, ¿no es cierto?, para consolidar eso, y falta todavía todo esto, ¿ah? Arreglar todo esto. Hay unos terrenos comprados, ¿no es cierto?, que compró la Basílica, ¿no es cierto?, por acá, qué sé yo, que podían meter parte de la gente que saquen de acá, si es que se hace. Bueno, hay todo un tema legal hoy día, una discusión de eso, que va a ser la última fase, vamos a decir, del proyecto. Pero el proyecto Gaudí sí lo había originado con este acceso, ¿no es cierto?, gigante, ¿no es cierto?, que permitiera ver la iglesia para que no quedara muy encima, ¿no es cierto?, de la vivienda. Pero bueno. La construcción ha sido muy rápida. Si ustedes se ven el estado del templo, el 2010, que es eso que está ahí, después de las dos torres se avanzó por la nave central. Fíjense que se pensaba que el 2021 podría estar ya concluido, siempre los sueños, después en algún año del 2036. Bueno, el 2026 se dijo, pero hubo 2 años de pandemia, entonces todo esto ha ido retrasando. Además que lo complejo de las estructuras de Gaudí, ¿no es cierto?, ha sido un problema muy complejo de resolver y fue recién, ¿no? Entonces, este proyecto, como debería haberse terminado, que hoy día la verdad es que está hecho todo, menos, vamos a decir, las cuatro torres de la fachada de la Gloria y el pórtico de la Gloria, que está acá. O sea, la iglesia está como, digamos, hasta esta línea, ¿ya? Hecha hoy día. Entonces, aquí tenemos el proyecto más o menos de la fachada de la Gloria, lo que sería eso que está ahí. Como ustedes ven, no titubeó ni derrochó recursos, ¿no es cierto?, Gaudí para imaginársela. Ahí se ve dentro del ensanche de Barcelona, ¿no es cierto?, la situación. El pórtico de la Gloria estaría en este lugar, aquí. Esto sería lo que hay que expropiar, digamos, para terminar el proyecto. Bueno, y ahora vamos a ir avanzando, básicamente, ¿no es cierto?, desde el 2005. Ahí está la fachada que decía yo que se termina el 2010, más o menos se terminó la fachada, la parte de arriba, esto que se ven como huesos que hay arriba. Y Isidre Puig y Boada, ¿no es cierto?, que escribió un libro sobre el pensamiento de Gaudí, dijo: puede que alguien encuentre demasiado extravagante esta fachada, el pórtico de la Pasión, pero yo quisiera que llegara a asustar, y a fin de conseguirlo no escatimaré en el claroscuro los elementos salientes y los vaciados. Todo lo que resulte de más tétrico efecto. Es más, estoy dispuesto a sacrificar la propia construcción, a romper arcos, a cortar columnas, para dar una idea de cómo es de cruento el sacrificio. Él quería, ¿no sé, con esta fachada, que la gente sintiera temor, ¿ah?, de dolor, pesar, ¿ah?, por el dolor, ¿no es cierto?, de Cristo. Esa es la Torre de los Apóstoles de la fachada de la Pasión. Ahí está el ábside, ¿no es cierto?, del nacimiento. Y cómo se están terminando los remates, alrededor del 2005 todo esto, y el avance de la nave. Si ustedes ven los colores de la piedra, por ejemplo, el que está en primer plano, en segundo plano, tercer plano y cuarto plano acá arriba, blanco, es por el oscurecimiento a través del tiempo, ¿no es cierto?, de la piedra, contacto con los agentes atmosféricos.
¿ah? Que se ve ahí, ¿no es cierto? Toda esta cosa que es bien interesante, la gama de colores. Y las esculturas que van variando, ¿no es cierto? Un estilo más cúbico, ¿se fijan? De esta época a las anteriores que eran más naturalistas, la época de Gaudí. Gaudí dejó libertad, ¿no es cierto? Vamos a decir a los sucesores de interpretar su obra. El mosaico con trecandice, los rematos, ¿se fijan? Con los mosaicos, el rosetón, el interior de las torres, la escalinata de las torres en espiral, como les decía, una maravilla. Y bueno, fue Mark Burry un arquitecto neozelandés, que trabajaba, ¿no es cierto?, en el Laboratorio de Información Espacial cuando él trató, ¿no es cierto?, de descifrar la geometría de las maquetas rotas de Gaudí, esto es el año 79, 1979. Él trató de aplicar un software convencional para descifrar esta geometría y falló, porque los programas de la época no podían manejar estas complicadísimas, ¿no es cierto?, geometrías regladas o superficies regladas que Gaudí utilizaba. Entonces fue ahí donde tuvo una epifanía Burry, y que no era arquitectónica, podemos decir, sino dinámica. Y básicamente ocupó un diseño, ¿no es cierto?, aeronáutico, que se llamaba Katia, para diseñar, utilizado para diseñar fuselajes de aviones y cascos de barcos, y que con esto permitió, ¿no es cierto?, parametrizar básicamente todas las leyes geométricas de Gaudí y generó modelos 3D precisos, ¿no es cierto?, a partir de fragmentos recuperados por estos otros arquitectos, y esto utilizando impresoras 3D de última generación, fue creando prototipos, ¿no es cierto?, de yeso polimérico a escala, no sé, de 1 a 50, 1 a 100, un poco como trabajaba Gaudí, y eso permitió ensamblar y visualizar piezas complejas antes de tocar la piedra, ahorrando material, también errores costosos, ¿no es cierto? Y ahí se pasó de maquetas manuales que tardaban semanas a impresiones que simplemente tardaban horas. Y eso permitió cambiar la velocidad, ¿no es cierto? Digo, imagínense todo lo que estos software han ido mejorando en el tiempo. Ahí están las maquetas ya hechas nosotros con estas maquetas 3D, digamos, que hoy día más que un trabajo artesanal se acerca más a cómo se diseñan, ¿no es cierto?, o se construyen, ¿no es cierto?, los autos de Fórmula 1 o los aviones, digamos, es con esa lógica, básicamente, que trabajan. Y así se puede hacer, ¿no es cierto?, ya donde estos ejércitos de picapedreros que ocupaba Gaudí fueron reemplazados, podemos decir, por sistemas robóticos, los brazos KUKA, ¿no es cierto? Y otros, ¿no es cierto?, discos de punta de diamantes que eran guiados por ordenador, CNC, y cortaban la piedra con una precisión milimétrica. Bueno, todo esto, siguiendo los modelos digitales, permitió, ¿no es cierto?, cambiar, y los artesanos humanos entraron en la última fase cuando ya se hacían las texturas y los acabados artísticos, pero el trabajo pesado lo hacían las máquinas. Ahí está el robot KUKA, ¿no es cierto? Está tallando un capitel, como se ve, y también los ensambles ya precisos, milimétricos de la piedra, en este caso en la torre, ¿ah? Que es como la torre de Cristo. ¿Ah? Bueno, ahí se va avanzando la nave, ya la fachada terminada como el 2010 más o menos, ¿no es cierto? El pórtico de la Pasión, ¿se fijan? Toda la simbología, ¿no es cierto? La vamos a ver después. Este es el trabajo Subirats, nosotros fabuloso de la fachada de la Pasión, que van a analizar en otra clase, otra charla. Una imagen ya con la Torre de María que empieza a hacerse. Entonces aquí tenemos más o menos la fachada, no sé, todo el 2009, como ustedes ven, están las bases de la Torre de Cristo, y acá se ve, perdón, acá se ve la Torre de María, ¿cierto? Y los espacios para construir las 4 torres de los evangelistas. Entonces es el proceso que empieza a generarse en ese momento. Entonces ahí se ve el proyecto como avanzando, la torre, ¿no es cierto?, de María y las 4 torres de los evangelistas, cómo se cerraba la fachada mientras tanto de la gloria, porque se ha llegado ahí, que esta es la fase nueva que hay que acometer, digamos, al final. Así que ahí se ve la Torre de María, la de los 4 evangelistas se ve, Lucas y Marco. Y ahí se ve un poco la situación, cómo va avanzando la obra. Entonces, aquí se encargan canteras de distintos lados, o sea, canteras en Alemania, en Francia, en España, que llegan, se ensamblan, ¿no es cierto?, ya piedras gigantes.
¿ah? Y con una técnica, ¿no es cierto?, que es como el hormigón armado, pero es de piedra armada, es decir, que lleva fierro que permite, ¿no es cierto?, hacer un posttensado o un pretensado y que permite después ajustar bien, con precisión, como decía, las piezas en el. Ahí está como rápidamente mostrado lo que es la construcción de la Torre de María, que es la segunda más alta, que está sobre el ábside. Y ahí está la situación de la iglesia en Barcelona. Ahí se ve como ya la torre concluida de María, ¿no es cierto?, y la vista al mar. Y se comienza a cometer ahora la torre de Cristo. ¿Se fijan? Así que esta es una obra que está en constante experimentación, van cambiando los métodos constructivos, siempre en piedra, originalmente como Gaudí la quería, y se va haciendo todo el sistema, ¿no es cierto?, según lo que permita la tecnología. ¿Mm? Ahí se ve desde la Casa Milá, desde el techo de la Casa Milá se ve la obra de Gaudí. Cómo se va haciendo la Torre de Cristo. Esta torre mide 172,5 metros de altura y eh, básicamente lo que hay, no sé cómo ustedes ven ahí, la quería hacer menos alta que el Montjuic, ¿no es cierto? El monte de Montjuic, eh, que medía 176 metros, creo, 75 metros, porque él decía, ¿no es cierto?, que no puedo, ¿no es cierto?, superar o hacer algo mejor que la naturaleza de Dios. Imposible, ¿no es cierto? Y él quería dejar un hecho de que él no quería hacer algo más grande de lo que Dios hacía. Así todo se convierte en la iglesia más alta del mundo. Esta catedral solamente fue superada, se superó la última catedral que era del siglo XIX, la catedral de Ulm, que se terminó, una catedral gótica que se terminó en el siglo XIX, que tenía 167 metros de alto y esta tiene 172,5. San Pedro en Roma tiene 136 metros, ¿ya? O 139 metros, perdón. Bueno, y ahí está el momento en que colocan la cruz, se ve, ¿no es cierto?, todo el sistema de andamiaje para colocar la cruz de 4 brazos, como la cruz de San Francisco, porque es una cruz que se puede mirar hacia todos los lados. Ahí se está ensamblando, nuestro portentoso, que esto terminó ahora, ¿no es cierto?, en febrero de este año o comienzos de marzo, se pudo colocar, ¿no es cierto?, los 4 brazos y todo, y se terminó un poco la parte más alta, como lo que uno llamaría el tijeral de una obra, ¿no es cierto? Este año, para conmemorar el centenario, ¿no es cierto?, de la partida de Gaudí. Ahí se ve la escala solamente de la cruz, ¿no es cierto?, que remata con sus 4 brazos, para que se vea en todas direcciones la cruz, y que es recorrible por dentro, como ustedes ven, uno puede subir, ¿no es cierto?, y mirar. Por eso tiene esos ventanales, para poder mirar acristalado, ¿no es cierto?, y para que salga la luz también. Ahí está el momento del ensamble, o sea, la precisión, el trabajo, la robótica, ¿no es cierto? Toda esta cosa es formidable. Imagínense que están encaramados a 170 metros de altura, y ya a la vista, ¿no es cierto?, de un dron que se ve toda la Sagrada Familia. Así que una cruz que tiene 5 plantas, o sea, es tan alto como, tiene 17 metros, tan alto como un edificio 5 plantas, ¿no es cierto? Un ancho de 13 metros, 12,8 toneladas pesa cada brazo, que es de 4 metros por 4 por 4,5, y que imita un poco esta cruz que también ha hecho Gaudí en varias de sus obras, ¿no es cierto? La Casa Batlló, el Parc Güell, ¿no es cierto?, y la Torre del Esguard, también, que son torres con estos 4 brazos, digamos, aparte del eje vertical. Así que ahí está coronada, ¿no es cierto?, la iglesia, como ustedes ven, enorme, ¿no es cierto? La altura que desarrolla, así que es como la recreación de una montaña. Y nos vamos al interior, en avance, foto más o menos en el 2006, cuando estaba haciendo el interior, ¿no es cierto? Todavía sin vitrales, pero con sus columnas arboriformes, que se elevan, ¿no es cierto?, algo así de 45 metros de altura. La única catedral que tiene un interior más grande que esta de las catedrales góticas es la catedral de Saint-Pierre de Loubet, que alcanza los 50 metros, tiene 45, pero altísima. Y ahí ya se colocando vitrales, que son, como ustedes ven, no figurativos, sino abstractos.
y se ve toda la construcción, ¿no es cierto?, maravillosa que tiene el edificio, ¿no es cierto? Geometría muy compleja, obviamente, ¿no es cierto? Era muy complicado hacer esto. Bueno, y los vitrales azules están asociados, ¿no es cierto?, al pórtico del nacimiento, que es la luz de la mañana, y los pórticos que son más amarillos, ¿no es cierto?, tienen que ver con el atardecer, el pórtico de la pasión. Bueno, la iglesia fue consagrada, ¿cierto?, en el año 2010, un día 7 de noviembre, por el Papa Benedicto XVI, ¿cierto?, donde se pudo reunir, ¿no es cierto?, gran parte de la feligresía. El templo cabe 9.000 personas en la planta y 1.500 en el coro. 1.500, imagínense un coro de 1.500 personas, ¿cómo sonaría? Y ahí se hizo la misa, ¿no es cierto?, donde ofició el Papa Benedicto XVI ese año la consagración del templo. Así que ya se podía realizar misas porque antes solamente se hacían misas en la cripta, ahora se pueden hacer misas abajo. Y ahí se ve más o menos, ¿no es cierto?, la planta con sus naves. Aún sin poner los vitrales, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la entrada o el aspecto general de la basílica es como una montaña. La entrada, sobre todo la de Gaudí, parece, ¿no es cierto?, una entrada a una caverna, y adentro es como estar en un bosque. Entonces, el árbol, la caverna, la montaña, como símbolo, ¿no es cierto?, importante de esto. Y ahí se van colocando los vitrales de la Pasión, ¿no es cierto?, que son los amarillos, ¿se fijan? Y el juego de luces que se genera adentro, ¿no es cierto?, es realmente importante. Son las cuatro columnas centrales, que son los cuatro evangelistas, por eso está el león al lado, que es San Marco, y se ve el toro al lado, ¿no es cierto?, que es San Lucas, que es la resurrección y la pasión respectivamente, y que tienen sus correlatos, ¿no es cierto?, en la fachada, en la parte exterior. Verdaderamente, ¿no es cierto?, este espacio, como ustedes ven, hace que sea radicalmente distinto cualquier experiencia que nosotros tengamos de cualquier tipo de espacio. Estamos entrando en un espacio que es sacro, que está sacralizado, como decir, y que además permite la continuación, ¿no es cierto?, de un sistema vivo e ininterrumpido, ¿no es cierto?, de las catedrales medievales, y que este podría ser el canto de cisne de esa tradición, de este espacio, pero que, como él ve, ¿no es cierto?, que es una perfección del estilo gótico, como él mismo manifestaba, pero inspirado a partir de ellos. Y ese sistema arboriforme que les permite, ¿no es cierto?, evitar los arbotantes y todos los elementos exteriores, los apoyos, porque se va distribuyendo como si fuera, ¿no es cierto?, un árbol. Ahí se ve el acceso y la bóveda, con la clave, ¿no es cierto?, en el crucero. Sus cinco naves, y arriba se ve el coro que alberga 1.500, podría albergar 1.500 cantores, digamos. Ahí se ve mejor. Entonces, imagínense lo que significa levantar este templo y honrar, ¿no es cierto?, la figura de Gaudí, que ha podido concebir semejante obra. Lo deja muy por delante de cualquier otro arquitecto. Y ha trascendido el tiempo, porque ya no quedó como una arquitectura de una época, sino que un periodo. Imagínate, ya hemos 140 años, probablemente van a necesitar 50 años para terminarla. Y esas lucarnas que se ven arriba es como que entre la luz, ¿no es cierto?, filtrada en un bosque, así como uno tiene esa percepción cuando entra a un bosque. ¿Fija? Entonces, muy, muy lindo todo lo que sucede. Que una mente haya podido concebir esto, ¿no es cierto?, es realmente notable. Ahí se ve la fachada, ¿no es cierto?, del lado del nacimiento, que refleja la vida, el oriente, y la fachada del poniente, ¿no es cierto?, amarilla. Entonces tiene esos contrastes de luces que también juegan,
y que genera estos cambios también de atmósfera según el lado que se esté y a la hora que se esté esto, en la iglesia. Ese es el contraste del juego de los dos juegos de luces. Desde el coro, y ahí, bueno, famoso el Castello, ¿no es cierto?, que hacen los barceloneses, los catalanes, ¿no es cierto?, estos castillos humanos, con el cual honran también, ¿no es cierto?, a Dios y a la Virgen. Y ahí esperemos ver, ¿no es cierto?, el 10 de junio, cuando se prendan las luces y aparezca desde el exterior un poco toda la, la luz de la iglesia con este proyecto maravilloso. Y esto es lo que tiene que quedar, este es el proyecto terminado, ¿no es cierto? Esto es lo que ya está hecho, falta limpiar de las grúas y todo ese tipo de cosas, pero esto es lo que va a quedar, ¿no es cierto?, en el proyecto ya cuando sea concluida finalmente, en algún día del año de la década del 30 probablemente va a ser terminada, que es la fachada de la gloria la que falta, que todo esto es un himno, ¿no es cierto? Todo esto que quiere ser un canto de elevación y de ascensión, ¿no es cierto?, de Dios, de Cristo, ¿no es cierto?, que asciende si vuelve al retorno del Padre, ¿no es cierto? Y termina el proceso culmina el proceso de redención, ¿no es cierto? Con la gloria, qué sé yo, y está todo el credo, ¿no es cierto? Narrado ahí, contado, ¿no es cierto?, en la fachada. Y esto es lo que faltaría por hacer, por abocarse, ¿no es cierto?, en esta magnífica fachada, ¿no es cierto?, de la gloria, que es la fachada que da al sur. Bueno, el Apocalipsis, de ahí está inspirado un poco la fachada, dice, he aquí, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 y 8, ¿no es cierto? Ahí se ve cómo sería esta última fachada que queda. Y finalmente nomás quiero mostrar estas imágenes porque esta es la parte de la sacristía que se ve que es el cuerpo que está allá, que son dos sacristías que tiene más un claustro, pero al medio está la capilla de la Asunción. Y quería hablar de esta capilla porque esta capilla, ¿no es cierto?, de la Asunción es justamente el plano que Gaudí regaló, ¿no es cierto?, a un sacerdote, Aranda, de Rancagua, ¿no es cierto?, que era un sacerdote catalán que estaba en una parroquia en Rancagua a comienzos del siglo XX y le pide una capillita porque él quería también hacer un templo expiatorio, ¿no es cierto?, en Rancagua, un templo del perdón, y él dona sus planos, ¿no es cierto?, a este curita y una fundación hoy día que se llama Gaudí de Triana, ¿no es cierto?, que está situada en Rancagua, están, ¿no es cierto?, compraron un terreno, hicieron un parque y los cimientos, ¿no es cierto?, de lo que va a ser esta capilla que se va a hacer en Chile como la única obra de Gaudí, ¿no es cierto?, que se haya hecho fuera de España. ¿Ah? Entonces es muy importante este proyecto, requiere mucha difusión porque también estamos también en un acto, ¿no es cierto?, de expiación, de perdón, de reconciliación. Chile es un país también, ¿no es cierto?, que está hoy día dividido mucho y que necesitamos urgentemente, ¿no es cierto?, ver al otro, ¿no es cierto?, no un enemigo, sino que un hermano y fraternizar con él. Y para eso, qué mejor, ¿no es cierto?, que este proyecto de Gaudí, ¿no es cierto? Ahí se ven un poco las maquetas, estos son los que se hicieron en Barcelona, con el espacio un poco ese de la capilla, ¿no es cierto?, que se va a construir acá en Chile, o que se está construyendo más bien, y con sus esculturas, digamos, que se hicieron en la capilla original, primero los modelos, ¿no es cierto?, en arcilla, y después ya en piedra, qué sé yo, ¿ah? Esta es la Podas de Caná, y todo un trabajo maravilloso y el orgullo que tiene, ¿no es cierto?, en nuestro país poder tener una obra, ¿no es cierto? Bueno, ahí se ven los robots, cómo trabajan, todo el sistema, ¿no es cierto?, de escaneo de modelo 3D, ¿ah? Toda esta cosa que es importante. Ahí se ven las Podas de Caná, bueno, y las piezas ahí como se van montando, qué sé yo. Así que nada, los dejo invitados con eso. Y para finalizar nomás, ahí está con Eusebio Well, su gran mecenas, su gran promotor, ¿no es cierto?, su gran amigo, que financió grandes proyectos, ¿no es cierto?, de Gaudí.
como el Park Güell, ¿no es cierto? La finca Güell, o qué sé yo, el Palau Güell, qué sé yo. Entonces, ¿qué nos enseña Gaudí? La Sagrada Familia es un testamento a la persistencia humana y a la fe. Es un edificio que ha superado la muerte de su creador, la destrucción de sus planos, la pobreza, la guerra, la ilegalidad burocrática o burócrata y una pandemia global. Al final, la Sagrada Familia nos enseña que las grandes obras requieren tiempos que exceden la vida humana. Gaudí decía siempre, mi cliente no tiene prisa. En una era de gratificación instantánea y construcción rápida, el templo nos obliga a mirar a largo plazo. La culminación de la obra en las próximas décadas no será solo el fin de una construcción, sino el cierre de una herida histórica abierta en 1936. Cuando se coloque la última piedra en algún día, ¿no es cierto?, de la década del 30 probablemente, Barcelona habrá cumplido su promesa hecha a un anciano atropellado por un tranvía hace un siglo, que su sueño de piedra no moriría con él. Muchas gracias. Los dejo invitados, ¿no es cierto?, para una charla, probablemente al 10 de junio, quizás sea, ¿no es cierto?, sobre el simbolismo de la Sagrada Familia y el programa iconográfico y arquitectónico del templo. Bien, José Manuel. Muy bien.